Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con aparato respiratorio, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de que el aparato respiratorio está conformado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y también la llamada mucosa respiratoria. Todos estos órganos están trabajando en conjunto para realizar dos funciones principales. Una va a ser la de distribuir el aire, ¿sí? Y la segunda va a ser la de intercambiar gases, intercambio gaseoso en el organismo. ¿A qué llamamos intercambio gaseoso? A esta incorporación de oxígeno por nuestro cuerpo y la eliminación del desecho que es el dióxido de carbono, ¿sí? Además vamos a ver que este aparato está preparado para realizar otras funciones que son accesorias a la respiración, ¿sí? Vamos a hablar de filtración, humidificación, ¿sí? Mantener la temperatura, ¿bien? Que son funciones accesorias que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, como les decía, acá tenemos algunas de esas funciones que realiza el aparato respiratorio que son diferentes a ese intercambio gaseoso del que estábamos hablando en la diapo pasada. Bien, empecemos por la izquierda, donde tenemos a los senos paranasales. Bien, de esto vamos a hablar más adelante cuando veamos cráneo, pero sepan que son cavidades óseas neumatizadas, que quiere decir que en su interior tienen aire, en condiciones normales, ¿sí? Condiciones patológicas pueden tener moco, y ahí es donde tenemos la famosa sinusitis que nos molesta tanto. ¿Bien? Los senos paranasales, una de sus funciones es precisamente la de humidificar el aire que respiramos. Y lo que tienen está relacionado con que sean cavidades óseas neumatizadas. Ese aire que tienen ahí les sirve de aislamiento. Si vieron algunas veces en esos países donde hace mucho frío, o incluso acá en Argentina en el sur, por ejemplo, que en las casas utilizan las ventanas que tienen doble vidrio, porque entre una capa y otra capa de vidrio, ¿sí? Ahí hay aire. Y ese aire mantiene, ¿sí? No transmite la temperatura por convección, entonces no permite que pase el frío ni que se escape el calor, ¿sí? Eso está buenísimo para nosotros y esa es la función que tienen los senos paranasales. Después tenemos en la nariz, bien, que es una de las puertas de entrada que tiene el aire a nuestro organismo, un montón de pequeños capilares que están a nivel superficial. Y el trabajo de estos capilares es que calientan, ¿sí? También a ese aire que estamos, ¿sí? Ingresando a nuestro organismo. Por eso se recomienda siempre que lo mejor es respirar por la nariz. Además en la nariz, ¿sí? Tenemos esos famosos pelitos, ¿sí? Que se llaman vibrisas, bien, cuya función va a ser la de filtrar, ¿sí? Tratar de que polvo, sustancias queden ahí y no nos las respiremos nosotros. Y aparejado a eso tenemos todo lo que es la mucosa respiratoria, ¿sí? Estas células que son secretoras de moco, ¿sí? Y ese moco tiene el objetivo de dejarme que se queden pegados, ¿sí? Virus, bacterias, ¿sí? Cualquier cosa que después voy a poder expulsar, si me suena la nariz, ¿sí? Los mocos, o estoy dando el tiempo a que pueda reaccionar mi sistema inmune en ese lugar y no que esto haga foco, por ejemplo, en las células que son el objetivo, que son la del pulmón, ¿sí? Etcétera. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones accesorias del aparato respiratorio? Estamos hablando de aquellas funciones que están diseñadas para filtrar, calentar y humidificar el aire que respiramos. Bien, tenemos a los senos paranasales, a los capilares nasales, a las vibrisas y a la mucosa respiratoria. Vamos a ver que las vías respiratorias se dividen en dos, vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. Esta división es una división clínica que está favoreciendo la anamnesis del paciente, ¿sí? Y obviamente realizar un diagnóstico presuntivo de lo que puede pasar. ¿Sí? Es una división sistémica para nosotros que nos permite agudizar, ¿sí? O enfocar dónde puede estar el problema. Vamos a ver que las vías respiratorias superiores están conformadas por las fosas nasales, la faringe y la laringe, y todas estas estructuras son pertenecientes a la región del cuello. Mientras que la vía respiratoria inferior, que está conformada por la tráquea, el árbol bronquial y los pulmones, se considera contenido torácico. En este power nos vamos a enfocar en la tráquea, el árbol bronquial y los pulmones, porque estamos viendo aparato respiratorio como contenido torácico. Cuando veamos cuello en la segunda mitad de este cuatrimestre, ahí vamos a hablar de las fosas nasales con el cráneo, de la faringe y la laringe, ¿sí? Cuando veamos particularmente toda la región de cuello. ¿Bien? Entonces, si uno les pregunta, vías respiratorias separadas en vía respiratoria superior, vía respiratoria inferior, es una clasificación clínica
donde la vía respiratoria superior contiene estructuras pertenecientes a la región del cuello, que van a ser las fosas nasales, la faringe y la laringe, mientras que la vía respiratoria inferior pertenece a la región torácica y contiene las siguientes estructuras: tráquea, arco bronquial y los pulmones. Bueno chicos, arrancamos con tráquea. Con este voy a ir un poquito más rápido porque acuérdense que estos conceptos los revisamos cuando vimos mediastino, así que si hay alguna cosa que yo igual les voy a explicar todo lo que está en la diapo, pero cualquier cosa acuérdense que tienen para reforzar el power narrado de mediastino donde hicimos la introducción a la tráquea. ¿Bien? Decimos que la tráquea es un tubo fibrocartilaginoso, ¿sí? Que está formado por una serie de 15 a 20 anillos incompletos en su región posterior. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenían forma de C, donde la parte abierta de la C nos quedaba para atrás y eso estaba tapizado por el músculo, ¿sí?, liso, que acá vamos a poner el nombre y apellido, se llama músculo traqueal, ¿sí? Es un tipo de clasificación de músculo liso involuntario. Si ustedes se acuerdan liso, perfecto. Ahí lo que están viendo en la imagen, ¿sí? Hicieron un agujerito en lo como fuera a hacer una traqueostomía, por ejemplo, y están viendo a través de ese agujero lo que sería la pared posterior y cómo está tapizada por músculo y no cartílago, ¿bien? Habíamos dicho que se extendía desde la laringe, ¿sí?, a nivel de la sexta vértebra cervical, en el borde inferior del cartílago cricoides, y que iba a extenderse aproximadamente unos 12 centímetros hasta la altura del ángulo esternal o el famoso ángulo de Lewis del tórax, donde se bifurcaba en esta estructura, ¿sí?, que se llamaba la carina con C de cama y se dividía en los bronquios principales derecho e izquierdo. Bien, toda esta tráquea va a estar tapizada también por toda lo que es mucosa respiratoria y la función principal va a ser transportar el aire hacia y desde los pulmones, ¿sí? Y ese epitelio que tiene, ¿sí?, también me va a movilizar todo el moco que esté cargado de los productos de desecho hacia la faringe para poder expectorarlo y expulsarlo a través de la boca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante de recordar la tráquea? Que es una estructura fibrocartilaginosa, ¿sí?, incompleta en su parte posterior, tapizada por músculo liso, que se extiende desde la sexta vértebra cervical en el borde inferior del cartílago cricoides hasta la altura del ángulo de Lewis, ¿sí?, donde se bifurcan la carina en los bronquios principales derecho e izquierdo. Una de las cosas que es importante en anatomía es entender las relaciones que tienen las estructuras a las cuales estamos estudiando y a las cuales estamos nombrando. Y además cuando hacemos relaciones también nos sirven para ir unificando los criterios, ¿sí?, los conceptos más que nada, que fuimos obteniendo a lo largo de nuestro proceso educativo. ¿Bien? En este caso, cuando hablamos de la tráquea, vamos a separar en relaciones cervicales y en relaciones torácicas. Las relaciones cervicales son todas aquellas que se producen a nivel del cuello. ¿Bien? Vamos a dividir relaciones superiores, lateral, anterior y posterior. La relación superior, ¿sí?, va a ser la laringe. Esta parte de acá, esta estructura de acá, cartilaginosa también, va a ser la laringe. Y tiene lógica porque decimos que su inicio empieza bien, ni bien termina en la laringe. Se acuerda a nivel de la sexta vértebra cervical. Y cuando estamos hablando de el borde inferior del cartílago cricoides. Hacia el lateral, las relaciones van a ser vasculares y van a ser también con una glándula que está acá, que se llama la tiroides, ¿sí? Entonces tenemos los lóbulos, ¿sí?, derecho y lóbulo izquierdo de la tiroides. Tenemos a las arterias, ¿sí?, comunes, carótidas comunes o carótidas primitivas del lado derecho y del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos también acá al famoso tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? En su relación anterior, cuando hablamos de la tiroides de vuelta, tenemos esta estructura que me une los dos lóbulos, que se va a llamar istmo de la tiroides. ¿Bien? Fíjense que tenemos además un montón de venas que están irrigando esta glándula, que son las venas tiroides inferiores. ¿Bien? Y hay músculos que acá están reseccionados en lo que es esta imagen, que van a ser músculos del cuello, que son el esternoioideo y el esternotiroideo. Y finalmente, por el lado posterior, estas son relaciones importantes, tenemos al esófago y a los nervios laringeos recurrentes. Cuando hablamos de las relaciones torácicas de la tráquea, vamos a hablar también en anterior, posterior y en este caso lateral izquierdo y lateral derecho, ¿sí? Acá, más que nada, tengan en cuenta, este es un dibujo, ¿sí?, en visión anterior, donde se reseccionó el esternón, ¿sí?, y las costillas, para poder ver bien las relaciones vasculares, sobre todo que tiene la tráquea.
Y esto, ¿sí? Ya se tienen que dar cuenta, si yo estoy viendo el esófago, esto es una visión posterior, más allá que está escrito acá. Acuérdense siempre que uno tiene que ubicarse, ¿sí? Entonces, esto es inferior, esto es superior, esto es derecha, esto es izquierda, y lo estamos viendo en una región posterior, ¿sí? A todo este dibujo. Bien, entonces, vamos con esta imagen acá. Tenemos las relaciones anteriores de la tráquea, ¿sí? Tenemos la arteria brachiocefálica derecha, ¿sí? La arteria carótida común izquierda, ¿sí? Arteria brachiocefálica derecha o tronco arterial brachiocefálico derecho. Las dos formas de decirlo es correcto, ¿sí? La arteria carótida común izquierda, y tenemos esta que está acá, que es la vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? A la derecha nos queda más lejos, pero a la izquierda justamente se relaciona ahí, le pasa por adelante a lo que es la tráquea, ¿sí? Posterior no me cambia a lo que estábamos viendo en la diapo anterior, siguen siendo el esófago y los nervios laringeos recurrentes, ¿sí? En este caso especificamos nervio laringeo recurrente izquierdo, ¿sí? Entonces estamos viendo esta región de acá bien posterior. Ahora cambiamos hacia lo que va a ser el lateral izquierdo y el lateral derecho. En el lateral izquierdo tenemos esto que está acá, que es esta curvatura que hace esta arteria que se llama aorta, a la que llamamos callado de la aorta. Bien, tenemos también a la arteria carótida común izquierda, esa que está acá de este lado, y tenemos a la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Que nos quedaría por acá, y que en este dibujito no la vemos porque está tapada por la vena. Del lado derecho estamos viendo a la arteria brachiocefálica derecha, ¿sí? Este tronco arterial brachiocefálico derecho también se mantiene acá hacia el lateral, al nervio vago neumogástrico, el 10º par craneal, ese es un nervio sumamente importante que ya lo habíamos nombrado anteriormente cuando vimos diafragma, y tenemos, ¿sí?, al callado de la vena ácigos, bien, que también está ahí siendo tributario a lo que va a ser el sistema cava. Cuando hablamos de la vascularización de la tráquea, vamos a ver que esto es relativamente sencillo. ¿Sí? Acuérdense que está muy relacionado con la tiroides y que los aportes vasculares de la tiroides van a ayudar a la tráquea, sobre todo el aporte inferior. Entonces, cuando hablamos de la irrigación de la tráquea, o sea, el aporte arterial que va a tener la tráquea, vamos a hablar de la arteria tiroidea inferior, esta que tenemos acá, ¿sí? Y vamos a ver que también va a estar irrigada por ramas de las arterias bronquiales, ¿sí? Acá tenemos a una arteria bronquial derecha, y acá tenemos una arteria bronquial, ¿sí?, superior izquierda e inferior izquierda. Son estas chiquititas que están acá, ¿sí? Muy, muy chiquititas. Y cuando hablamos del drenaje, o sea, hacia dónde van a ir en las venas, vamos a ver que hay todo un plexo venoso tiroideo inferior que será encargado de drenarme absolutamente todo esto con respecto a la tráquea, ¿sí? En el estudio imaginológico del tórax, en lo que sería una radiografía de tórax frente, podemos distinguir, ¿sí?, el espacio ocupado por la tráquea. Esto nos da la posibilidad que el paciente está en inspiración y esa columna de aire, esa radiolucidez, la vamos a ver como una columna de tonalidad oscura en el centro de la imagen, proyectada por sobre lo que sería la columna. Vamos a ver que en líneas generales el contorno tiene que estar bien definido, ¿sí? Eso es un buen indicador de patología en la imagen, y que los diámetros, ¿sí?, tienen que ser mayor, ¿sí?, a 1 centímetro y generalmente menor a los 3 centímetros en su diámetro, lo que es longitudinal. Otra cosa que va a ser normal es ver en su borde distal, casi llegando a la altura de la bifurcación, ¿sí? Del lado izquierdo vamos a ver una pequeña impresión, ¿sí?, donde tenemos una zona donde aumenta la densidad, que esto está dado por la impresión que tiene el callado aórtico sobre la tráquea, ¿sí? El callado aórtico también le decimos el botón aórtico, ¿bien? Entonces fíjense acá, estamos viendo la columna traqueal, ¿bien? Acá estaría a la altura de la carina y acá ya se nos está bifurcando a nivel del ilio, que ahora vamos a ver qué es, en los bronquios principales derecho e izquierdo. Cuando hacemos el perfil también se ve la tráquea, ¿sí? Esta que está acá es la tráquea, ¿bien? Se sigue viendo como una columna de aire. En este caso vamos a ver que se nota que tiene una trayectoria que va a ser hacia posterior y hacia caudal, ¿bien? Y algo que está bueno para que ustedes empiecen a identificar es que cuando termina la tráquea, termina en una zona donde vamos a ver que es bien redondeada y tiene una tonalidad un poco más oscura de lo que veníamos, y eso corresponde al bronquio del lóbulo superior izquierdo. En algunos pacientes, ¿sí?, arriba de ese podemos ver a este también, que es redondeado, que corresponde al bronquio del lóbulo superior derecho.
Pero el que siempre vamos a ver es este. ¿Sí? En algunos pacientes, por diferencias de densidades y demás, puede ser que este quede oculto. Pero generalmente el izquierdo, ese lo vamos a poder ver. ¿Sí? Entonces, en el perfil también vemos esta columna de aire que es la tráquea. Y acuérdense que la tengo que buscar con una dirección posterior y caudal. Y si quiero saber a dónde termina esa tráquea, dónde empieza a bifurcarse, estoy buscando esta zona más oscura, más redondeada, que me está dando indicación que ahí tengo al bronquio del lóbulo superior izquierdo. Bien, chicos, lo que estamos viendo acá es un estudio del tórax que es tomografía. ¿Sí? Estamos viendo tomografía en cortes axiales y en ventana mediastino. Acá estamos viendo el nivel de corte por donde estamos, bastante arriba, ¿sí? Un poquito por arriba donde se va a bifurcar la tráquea. ¿Y para qué les pongo esto? Para que les quede bien en claro la importancia que tiene las relaciones anatómicas, sobre todo cuando hacemos anatomía aplicada. Eso, y acá que estamos haciendo interpretación de imágenes, que tenemos que ubicarnos en tiempo y forma dónde estamos parados, qué es lo que estamos viendo. ¿Bien? Entonces, cuando es así, siempre está bueno tener algunas imágenes que son de referencia. Cuestiones de que yo nunca me voy a olvidar eso, porque las voy a poder encontrar fácilmente, las distingo y sé que no me equivoco, y que me están ayudando a poder hacer las relaciones aledañas a esa estructura y así ir construyendo, ¿sí?, mi descripción de la imagen. ¿Bien? Vamos a pararnos en esta imagen que está acá arriba, ¿bien? Para que nos quede bien en claro. Lo primero, como siempre les vengo diciendo, es identificar qué es anterior, qué es posterior, qué es derecha y qué es izquierda, ¿bien? Y acá tenemos una estructura que es fácilmente reconocible, que va a ser la vértebra. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esta es la vértebra? Fíjense, este es el cuerpo vertebral, acá tenemos el canal vertebral, apófisis transversa, derecha e izquierda, apófisis espinosa, acá están las láminas, ¿sí? Y esta es la arcada vertebral, ¿bien? Entonces, esta es la vértebra. Esto que estamos viendo acá son las escápulas, los omóplatos, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es hueso, ¿sí? Son las costillas, y acá hacia adelante es el esternón, ¿sí? Entonces, la vértebra y el omóplato, ¿es anterior o es posterior? Es posterior. Entonces yo no tengo ninguna duda de que si estoy viendo esto es posterior y esto es anterior. ¿Bien? Y por convenio, ¿sí?, esto es derecha y esto es izquierda, a no ser que esté indicado lo contrario en la imagen. Acuérdense, no sé si se los comenté, pero si no, va acá de vuelta. Nosotros en tomografía estamos viendo al paciente desde abajo, ¿sí? Entonces, acá tengo el nivel de corte y yo no lo estoy viendo de acá para abajo, lo estoy viendo de acá para arriba, ¿sí? Entonces, por eso esto me queda derecha y esto me queda izquierda, ¿sí? Como si el paciente estuviera acostado y ustedes lo están viendo desde los pies, o sea, desde abajo, desde caudal es la visión que tenemos. Ahora, fíjense en que hay otro elemento que es muy reconocible y bien marcado en el centro de esta imagen, que va a ser la tráquea. Esto que tenemos acá, esta columna de aire que estamos viendo, es la tráquea. Y fíjense en que los ojos nuestros pueden ir directo ahí, tuki, y no es una cosa difícil de ver. Entonces, les decía, uno toma esto de referencia, si es una muy buena referencia, y a partir de eso, ya conociendo las relaciones que teníamos, podemos comenzar con la interpretación de las estructuras, ¿sí? Vamos a ver que hacia la izquierda tengo el famoso botón aórtico del que habíamos hablado 2 diapos anterior, que es el callado aórtico. Entonces, esta que está acá es la arteria aorta, ¿sí? Y acá estamos muy arriba, ¿sí? Todavía estamos un poquito más arriba en el nivel de corte, para que esto sea la vena cava superior. Entonces, estos van a ser, estamos empezando a ver la unión, la confluencia de los dos troncos venosos brachiocefálicos, ¿sí? Esta es la vena brachiocefálica izquierda y esta es la vena brachiocefálica derecha, ¿sí? Por atrás de la tráquea teníamos al esófago, que el esófago acá no lo estamos viendo porque cuando no tiene contenido el esófago está cerrado. Si lo queremos buscar, generalmente se puede ver como un puntito negro bien por detrás de la tráquea y fíjense bien pegado acá a lo que es la columna, ¿sí? Fíjense que acá lo tenemos marcado como esófago, que es esta estructura que estaría acá, ¿bien? Y después tenemos acá los que son los campos, ¿sí?, pulmonares, que no lo estamos viendo con detalle porque esto no está en ventana de parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces fíjense en cómo la tráquea nos sirve de referencia para poder ver las estructuras. Y lo último que les voy a decir acá, estoy viendo de esa manera a las arterias y las venas porque este estudio se realizó con medio de contraste, ¿sí? Por eso lo estoy viendo, ¿sí?, bien así. Una vez finalizada la tráquea, ¿sí?, llega a ese punto que es la carina y tenemos la bifurcación en los dos bronquios principales, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo.
Cuando hablemos de bronquios, vamos a hablar los bronquios con sus relaciones, ¿sí? De vuelta para poder poner en perspectiva las estructuras aledañas, ¿sí? Que están relacionadas con ellos mismos, y los vamos a definir en manera comparativa el derecho con el izquierdo, que es una forma de poder asentar cuáles son las características de cada uno, ¿sí? Entonces, al bronquio principal derecho, en algunos libros también lo van a encontrar como llamado bronquio eparterial. O sea, decirme bronquio principal derecho o decirme bronquio eparterial es exactamente lo mismo. Vamos a ver que este bronquio con respecto al bronquio izquierdo es más corto, más vertical y más ancho. Y además se termina dividiendo en 3 ramas que me van a llevar el aire al pulmón derecho. Esto tiene que ver porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿sí? Y en el pulmón izquierdo tengo 2 lóbulos, ¿sí? Entonces también 3 y 2, ¿sí? Ahora no me están viendo, pero yo siempre les digo lo mismo. 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Y lo que estoy haciendo ahora es hacer un símbolo de 3 y me lo estoy apoyando en el pecho del lado derecho y un símbolo de 2 y lo estoy apoyando en el pecho del lado izquierdo. Y ese 3 y 2 siempre se los digo de esa manera porque es una relación que vamos a tener a nivel de los pulmones, 3 lóbulos y 2 lóbulos, y cuando veamos corazón, y hablemos de las válvulas cardíacas, que son aurículo-ventriculares, que me están comunicando 2 cámaras, que es la aurícula con el ventrículo, vamos a ver que tenemos a la válvula tricúspide, ¿sí? 3 del lado derecho, y la válvula bicúspide, 2 del lado izquierdo. Entonces, esta es una buena regla mnemotécnica para que cuando estén en duda, ¿sí? Se acuerdan 3 y 2. 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? 2, 3 y 2, ¿bien? Y eso también, obviamente, tiene relación con los bronquios, porque me tengo que, ahora vamos a la segmentación bronquial y ahí va a quedar un poquito más en claro porque le estoy diciendo que esta es una relación bastante obvia, el saber que se me bifurcan 3 el derecho y se me bifurcan 2 el izquierdo, ¿sí? Volviendo acá a lo importante, ¿sí? Bronquio principal derecho va a ser más ancho, más corto, más vertical que el izquierdo, ¿sí? Se divide en 3 ramas que van a ser el pulmón derecho, pasa directamente al hilio del pulmón, ¿sí? Por eso este es más corto, entra llegado a ese hilio que es la zona comunicante, ¿bien? Y me va a formar un ángulo de 25 grados con la línea media. ¿A qué llamamos eso? Espérenme que les voy a la lapicera para poder dibujárselos. Bien, entonces si yo trazo una línea recta, que acá no me va a salir muy recta, más o menos, entonces este ángulo es de 25 grados, ¿bien? Entonces, ¿por qué me sirve a mí saber que este bronquio principal derecho es más ancho, más corto y más vertical que el izquierdo? Porque cuando hablemos de obstrucciones de la vía aérea, que es una de las cosas por las que vienen un montón de gente a las guardias y que tienen que pasar por rayos, ¿bien? Sobre todo si están en un lugar donde tienen guardia pediátrica, que a los chicos les encanta tragarse cosas, vamos a ver que ¿dónde va a ser el primer lugar donde lo busque? Va a ser más fácil que eso caiga del lado derecho que caiga del lado izquierdo, porque estoy diciendo que tengo algo que es más vertical, es más ancho, ¿sí? Y además es más corto y entra directo al pulmón. Entonces, cuando estoy buscando una obstrucción de la vía aérea baja, que sé que estoy a nivel de los bronquios, primero llevo mi vista hacia el lado derecho. Si ahí no lo encuentro, ahí empiezo a chusmetear un poco más al lado izquierdo, porque en la mayoría de los casos, ¿sí? La mayoría de los casos va a estar esa obstrucción del lado derecho porque por cuestión de probabilidad y fisiología es uno de los lugares más fáciles que tiene para caer. Bien, y acá estamos hablando de las relaciones del bronquio principal derecho. Que en esta imagen estaría acá, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Este de acá es el bronquio superior derecho. Bien, acá tenemos la tráquea, ¿sí? Acá está la bifurcación y acá está el bronquio principal derecho. Bien, entonces, anteriormente, o sea, ¿qué me está pasando justamente por adelante de esto? Tenemos a la vena cava superior y tenemos a la arteria pulmonar derecha. Que chicos, no se me confundan en esta imagen, que acá la arteria pulmonar la tengo en azul, que generalmente es lo que uno utiliza para las venas, porque la arteria pulmonar es la excepción a la regla, es una de las únicas arterias, ¿sí?, que lleva sangre carboxigenada, ¿sí? Entonces por eso la ponen de azul, porque ahí la sangre está baja en oxígeno, ¿bien? Entonces tenemos arteria pulmonar derecha y vena cava superior, es la relación anterior del bronquio superior derecho. Cuando hablamos posterior, tenemos a esta que está acá, que es la vena ácidos, ¿bien? Y cuando hablamos superior, tenemos al callado de la vena ácidos, que es una pequeña curvatura que hace esta vena cuando está dando soporte al sistema cava.
Y yo me adelanté con lo que les comentaba, pero acá tenemos, ¿sí?, justamente lo que se estaba diciendo, que en la mayoría de las veces que un paciente presente obstrucción de la vía aérea baja, ¿sí?, la anatomía bronquial favorece que sea del lado derecho, porque el bronquio principal derecho es más ancho, más corto y más vertical que el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Entonces fíjense acá, estamos viendo, ¿sí?, a la imagen radiopaca que me está diciendo que acá tengo algo que es diferente a lo que es la anatomía normal del paciente, ¿bien? Y acá lo estamos viendo, ¿sí?, en vivo y en directo con una camarita, ¿sí?, donde está justamente la obstrucción que se veía recién ahí en la imagen del tórax. Cuando hablamos de bronquio principal izquierdo, también lo vamos a hacer en relación con el bronquio principal derecho. Vamos a decir que el bronquio principal izquierdo es más largo, más horizontal, un poquito más angosto, y que el derecho, y que termina bifurcándose en dos ramas que van a ir hacia el pulmón izquierdo. Porque el pulmón izquierdo tenía ¿cuántos lóbulos? 2, acuérdense, 3 y 2, ¿bien? Entonces, el bronquio principal izquierdo es más largo que el bronquio principal derecho, es más horizontal que el bronquio principal derecho, ¿sí?, es un poco más angosto y termina bifurcándose en dos, ¿bien? Con respecto a la línea media, este me forma un ángulo de 40 grados, que es lo que me hace que este sea un poco más horizontal. Ahí la dibujé, ¿sí? Se me fue, pero ese ángulo es de 40 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo carinal, ¿cuánto me mide? Si tengo 25 de un lado y 40 del otro, ¿sí? Entonces tengo 40 más 25 son 65 grados en total, ¿sí? Se me reparten 25 hacia el lado derecho cuando hablamos con respecto a la línea media y 40 grados hacia el lado izquierdo cuando lo decimos con respecto a la línea media, ¿sí? 65 en total cuando nombramos el ángulo carinal, que sería todo este ángulo, ¿sí?, entero, ¿bien? Vamos a decir que como este es más largo, no entra otra diferencia con el derecho, es que no llega directamente al ilio, ¿sí?, del pulmón, sino que para llegar al ilio va en dirección inferolateral, o sea, para abajo, ¿sí?, y hacia el lateral va a pasar por debajo del callado aórtico, por delante del esófago y por delante de la aorta torácica. ¿Bien? Entonces, acá estamos hablando de tres relaciones importantes que en la siguiente diapo las vamos a decir. A ver, ¿sí? Decimos que para poder llegar al ilio, el bronquio principal izquierdo tiene un trayecto mucho más largo que el derecho, ¿bien? Es en dirección infralateral, va a pasar por debajo del callado aórtico y por delante del esófago y la aorta torácica. Ahora lo vemos en el siguiente gráfico. Bien, vamos a decir ahora las relaciones que van a ser anterior, posterior y superior, ¿sí? Superior teníamos acá, ¿sí?, al callado aórtico, y vemos también que tenemos a la arteria pulmonar izquierda. De vuelta acá en esa misma imagen, acuérdense por qué tengo en azul a la arteria y acá estoy viendo en rojo a las venas pulmonares, ¿sí? Eso es la diferencia porque están hablando de esta llegada de sangre carga oxigenada, esta llegada de sangre oxigenada, por eso la diferencia en color. Pero esta es la arteria y estas son las venas pulmonares, ¿bien? Entonces, por arriba del bronquio principal izquierdo que está acá, o sea, superiormente tengo al callado aórtico, que es esto, ¿sí?, y a la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Anteriormente que tengo esta estructura, que esto que está ahí es el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Cuando veamos arteria pulmonar vamos a ver que tengo un tronco y de ese tronco se me dividen la arteria pulmonar derecha, que es esta, y la arteria pulmonar izquierda, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces este tronco arterial me queda justo por delante del bronquio principal izquierdo, ¿sí? Y por detrás tenemos al esófago, que está acá, me queda por detrás del bronquio, y a la aorta torácica, ¿sí?, en su porción de aorta descendente, en la porción que corresponde al tórax, que es la aorta torácica. ¿Bien? Bien, chicos, acá vamos a hablar ahora del árbol bronquial. Si estamos yéndonos ahora más a profundidad, a donde estamos yendo de lo más grande a lo más chiquito, ¿sí?, porque las estructuras están teniendo esa disposición. ¿Y por qué le decimos árbol bronquial? Fíjense que acá yo lo que hice, esta es la disposición normal y acá se los di vuelta, ¿sí? Es como si la tráquea fuera el tronco, los bronquios principales derecho e izquierdo fueran las dos ramas grandes que tiene y todas las demás segmentaciones son lo que me daría toda la copa del árbol, ¿sí? Entonces decimos que el árbol bronquial corresponde a la segmentación que ocurre con los bronquios dentro de los pulmones. Acá ya estoy dentro del pulmón, ¿sí? Entonces voy a ver que acá estoy en la región extrapulmonar, ¿sí? Los bronquios principales derecho e izquierdo y la tráquea están por fuera del pulmón. Y todo esto que estamos viendo acá en color y demás, ¿sí?, estamos viendo que todo esto está sucediendo dentro del pulmón, ¿sí? Es una segmentación intrapulmonar.
Los componentes de los que vamos a hablar van a ser bronquios lobulares, bronquios segmentarios, bronquiolos terminales y respiratorios y los famosos alveolos, que es donde vamos a realizar el intercambio gaseoso. Bien, entonces vamos a comenzar en los bronquios principales, derecho e izquierdo. Estos bronquios principales, derecho e izquierdo, se me van a dividir en bronquios lobares, ¿sí? Los bronquios lobares van a ir cada uno a sus respectivos lóbulos de pulmón, ¿sí? 3 para el lado derecho, 2 para el lado izquierdo. Esos bronquios lobares, ¿sí? A su vez, ¿sí? Que tengo uno por cada lóbulo, se me van a dividir en bronquios segmentarios, ¿sí? Hay segmentos bronquiopulmonares, que eso es muy importante, ¿sí? Vamos a ver que los segmentos broncopulmonares son el elemento funcional independiente más pequeño del pulmón. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo llevarme uno de estos, ¿sí? Y no afecta al resto, porque cada uno de ellos es independiente al resto. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que estos segmentos broncopulmonares, que tenemos 10 en cada lado, van a tener su propio bronquio segmentario y sus ramas de la arteria acompañante y de la vena acompañante. Entonces fíjense que tienen todo, me llega aire, me llega sangre y se va la sangre con todo lo que es desecho. Tengo todo para funcionar solitos. Bien, entonces estos se llaman segmentos broncopulmonares, son el segmento funcional independiente más pequeño del pulmón. ¿Por qué son independientes? Porque tienen el propio aporte, ¿sí? O sea, cada uno tiene individual el aporte de un bronquio segmentario y de la arteria y la vena acompañante, ¿sí? Por lo tanto, tengo acceso a todo lo que necesito para que me vivan y realicen sus funciones las células que tengo en ese segmento broncopulmonar, ¿sí? Y a niveles de la clínica, ¿por qué nos interesa identificarlos? Porque uno puede llevarse un pedacito de pulmón y no estoy afectando la función del órgano, ¿bien? Cuando más adelante vean radioterapia, yo les voy a decir que esto tenemos una diferencia entre órganos que están organizados en serie o están organizados en paralelo, ¿sí? En este caso el pulmón es un caso de órgano que está realizado en paralelo, que quiere decir que yo puedo afectar a una cosa, pero al resto por suerte no le hago nada, ¿sí? Eso es para que tengan una idea de que cómo estos conceptos los seguimos viendo a lo largo de toda la carrera, ¿bien? Ahora, no termina ahí. Esos bronquios segmentarios, ¿sí? Se me siguen dividiendo hasta formar estructuras que son más pequeñas que un bronquio, a las que vamos a llamar bronquiolos. Los bronquiolos, a su vez, me dividen en dos. Tengo bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios, ¿sí? Esos bronquiolos respiratorios son los que se me continúan con los alveolos, los conductos alveolos en realidad primero, ¿sí? Tengo entonces bronquio lobular, ¿sí? Bronquio segmentario, bronquiolos. Bronquiolos tengo dos tipos, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. El respiratorio es el que se me continúa primero con los conductos alveolares y que después termina en los sacos alveolares donde tengo los alveolos, que los alveolos son la parte, ¿sí?, anatomofuncional esencial del pulmón, porque ahí es donde voy a llevar a cabo lo que se llama hematosis, que es el intercambio gaseoso del capilar con el alveolo en este caso, ¿sí? Entonces, ahora en la siguiente imagen lo vamos a ver con dibujos, pero se los quiero redactar una vez más para que nos queden bien claros estos conceptos. Veníamos de la tráquea. La tráquea se me bifurcó en los bronquios principales derecho e izquierdo. Cada bronquio principal se me divide en bronquios lobares. Los bronquios lobares se dividen en bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios se van dividiendo cada vez más hasta terminar en las estructuras más chiquititas que se llaman bronquiolos. Bronquiolos tengo dos tipos, bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios son aquellos que se continúan con los conductos alveolares que terminan en los sacos alveolares donde tengo los alveolos, que es esa unidad anatomofuncional del pulmón. Entonces, fíjense, acá tenemos en forma de dibujo lo que habíamos hablado recién. Tenemos la tráquea, ¿sí? Este es el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Ahí vamos a los bronquios lobares o lobulares, bronquios segmentarios, terminamos en bronquiolo, ¿sí? Y en bronquiolo terminamos en los que son los bronquiolos terminales, que es este que está acá, y el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio se continúa con los conductos alveolares. Estos que están acá, así como forma de racimo, es el saco alveolar. Y cada una de estas bolitas, cada una de estas uvas, para que se dé con la analogía, son los alveolos. ¿Bien?
Esto que está acá es una imagen agrandada de lo que sería el alveolo. Y acá tenemos el capilar. Y lo que está pasando acá se llama hematosis. Bien, entonces, por eso decimos que el alveolo es la unidad estructural básica del intercambio gaseoso y donde se produce este efecto se llama hematosis. Bien. Bien, de esta diapo lo que más me interesa es que recuerden cuáles son los procesos fisiológicos responsables de la respiración, que hablamos de dos, hablamos de convección y hablamos de difusión, ¿sí? Ahora leemos cuáles son las definiciones, pero lo que tienen que entender ustedes es que cuando hablamos de convección o difusión, siempre estamos hablando de que va a haber un intercambio desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿bien? Y lo que va a cambiar entre convección y difusión va a ser cuál es la variante predominante. Cuando hablamos de convección, la variante que predomina es el movimiento, ¿sí? Y la fuerza, la intensidad de ese movimiento. Y cuando hablamos de difusión, lo que predomina, ¿sí? Van a ser las presiones y ahí entran aparejadas, sobre todo como un concepto importante, las áreas de superficies en las cuales se van a hacer este intercambio. Por eso fíjense en que acá arriba tenemos que empieza por convección externa, ¿sí? ¿Cuántas veces yo respiro? ¿Sí? Depende de eso que estoy haciendo ingresar a cierto volumen. A nivel del pulmón, ¿sí? Yo estoy hablando de difusión. Ahí tenemos la superficie del alveolo con la superficie del capilar. A nivel sanguíneo, otra vez estamos hablando de perfusión, ¿sí? Qué tan rápido está circulando eso en sangre. Y a nivel, ¿sí? De lo que va a ser el intercambio capilar, ahí tenemos otra vez el intercambio de los capilares con las células. ¿Bien? Entonces ahí volvemos a hablar de difusión. ¿Sí? Entonces, convección, difusión. Convección estamos hablando de movimiento y difusión estamos hablando de intercambio de presiones, ¿sí? Y sobre todo uno de los parámetros importantes son las áreas de superficie. Bien, entonces, leyendo las definiciones decimos que convección es el movimiento de un gas desde una zona de alta concentración a una de baja concentración en función del movimiento del medio en que se encuentra. Por eso las variantes pueden ser latidos minutos, volumen minuto, la distribución del flujo sanguíneo, ¿sí? Cuando hablamos de difusión es el movimiento de moléculas de un gas de una alta concentración a una baja concentración de acuerdo a sus presiones parciales individuales. Por eso las variantes en concentración van a ser el área de superficie de las células, la densidad mitocondrial o capilar, ¿sí? Concentración de las enzimas respiratorias. Bien, y después acá arriba tenemos las dos formulitas de convección y difusión. Eso simplemente a modo de que tengan un dato extra, chicos. Yo no les voy a pedir que me den la fórmula de convección ni la fórmula de difusión, ¿sí? Pero fíjense que nos están hablando, ¿sí? De volumen sanguíneo, porque están hablando de capacidad de difusión, ¿sí? A través de las presiones, ¿bien? Y están buenas esas formulitas porque le están poniendo de manifiesto qué es lo más interesante o lo prevalente en estos dos conceptos. Bien, acá tenemos un concepto de hematosis que seguramente lo tienen que tener bien de anatomía 2 porque se da en esa materia, ¿sí? Estamos hablando del intercambio gaseoso que se produce a nivel de los alveolos, ¿sí? Y esto va a ser por difusión por una diferencia de presiones. Yo tengo mucho dióxido de carbono en la sangre que está circulando a nivel de capilar porque es sangre desoxigenada. Y las proporciones de oxígeno que están en el aire que uno inspira son mayores a las que están a nivel sanguíneo, ¿sí? Y las de dióxido de carbono son menores. Entonces tengo más oxígeno acá y más dióxido de carbono acá. Entonces lo que voy a hacer por compensatorio, el oxígeno difunde hacia el capilar, mientras que el dióxido de carbono difunde hacia el alveolo, ¿bien? Entonces lo que tenemos es que ahora el dióxido de carbono lo podemos expulsar en la expiración y la sangre oxigenada me va a llevar, ¿sí? Todo ese oxígeno hacia las venas pulmonares, de la vena pulmonar va a pasar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, de ahí a la aorta y de la aorta me va a pasar al resto del cuerpo. Bien, a nivel celular tenemos el otro intercambio gaseoso, al que llamamos intercambio gaseoso a nivel de capilar, hematosis a nivel del capilar o respiración interna, ¿sí? Acá las células reciben ese oxígeno, ¿sí? Porque ellos lo necesitan para metabolizarlo y producir un montón de valores energéticos, ¿sí? Todo lo que es la cadena respiratoria.
la respiración celular, ¿bien? Y en esa metabolización del oxígeno producen dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, cuando está llegando la sangre oxigenada, las concentraciones acá son diferentes. Yo tengo más oxígeno en el capilar que en la célula. En la célula tengo más dióxido de carbono porque el que ya le había venido antes lo consumió. Entonces, lo que hago ahora es un intercambio inverso al que tuve en el nivel del alveolo, ¿sí? El oxígeno entra a nivel celular y el dióxido de carbono sale hacia el nivel capilar, ¿sí? Este capilar se va a dirigir la sangre con dióxido de carbono, este va a ir hacia, ¿sí?, los diferentes sistemas grandes que tenemos, la vena cava superior, la vena cava inferior, incluso el seno coronario, desemboca en la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y en los pulmones ahí de vuelta se hace la hematosis para poder compensar y eliminar este dióxido de carbono que se cargó en la sangre. Bien, chicos, volviendo a lo de la segmentación broncopulmonar, fíjense, quédense tranquilos antes que nada que yo no les voy a tomar los nombres de cada uno de los segmentos broncopulmonares. Esto es a modo de que vean lo que estábamos diciendo, ¿sí? Generalmente son 10 del lado derecho y del lado izquierdo. Segmentos broncopulmonares están separados sobre los lóbulos principales, ¿sí? Lóbulo superior, medio e inferior en el derecho y lóbulo superior e inferior en el izquierdo, ¿bien? Y los tienen con colores para que vean bien cómo están segmentados. Cada uno de ellos tiene, como habíamos dicho, ¿sí?, acuérdense, su propio bronco, arteria y vena. Esto que estamos viendo acá se llama broncografía y es un estudio que actualmente está en desuso. Antes se utilizaba para poder evaluar y para poder tener información sobre el estado de los bronquios del paciente, un estudio contrastado, ¿sí?, justamente de toda la parte de los bronquios. Obviamente esto traía en algunos casos bastante complicaciones, sobre todo neumonías, y eso hizo que hoy en día ya no se use y que hemos pasado a utilizar métodos radiológicos virtuales, ¿sí?, para poder adquirir este tipo de información sobre el estado de los bronquios. Estas son imágenes, ¿sí?, de una broncografía para que vean cómo quedan dispuestos y cómo se ven esos segmentos broncopulmonares en una imagen, ¿sí? Esto sobre todo más que nada para que lo chusmeen. Bien, acá tenemos uno. Y a ver si se dan cuenta, esta broncografía que estamos viendo es del pulmón derecho o del pulmón izquierdo. Del pulmón izquierdo, ¿sí? Fíjense que ahí están viendo en el dibujo que está separado como si fueran dos lóbulos. Y acá estamos viendo, tenemos el bronquio principal izquierdo y los dos bronquios, ¿sí?, lobares, superior e inferior. Después están todos los bronquios segmentarios y los segmentos broncopulmonares como estábamos viendo en la imagen anterior. Y acá, como les comentaba, están esas técnicas no invasivas que son las que estamos utilizando ahora. Estos son en base a lo que es tomografía, las que están puestas en pantalla. ¿Sí? Fíjense en que tenemos las dos imágenes que están bien grandes arriba, estamos viendo, ese es el mismo paciente. En un lado estamos viendo un corte axial en ventana pulmonar, o sea, de parénquima. Fíjense en que pierdo información de todo lo que es el mediastino y demás, y estoy viendo información de los pulmones. Ahí lo que acabo de detectar es que hay un nódulo. Y lo que hicieron en la otra imagen, si es una reconstrucción 3D, uno tiene que tener el software para poder hacer esto a este nivel en el tomógrafo, pero para poder ver y poder ubicar, sobre todo le interesa mucho al cirujano, bien, dónde está ese lóbulo, si uno tiene que hacer una punción, si tiene que hacer una biopsia, bien, entonces están buenas estas técnicas. Uno no diagnostica con 3D, ¿sí? Pero eso es una herramienta muy buena para poder visualizar las lesiones en los pacientes, bien. Después son otras técnicas de tomografía también, ¿sí? El MIP, que después lo van a ver cuando vean tomo. Y lo que estamos viendo ahí es una broncoscopía virtual, donde están llegando justamente, se las puse porque se ve la bifurcación en los bronquios principales derecho e izquierdo. Fíjense que lo que estamos viendo ahí es la carina. Ahora llegamos a ver pleura, ¿sí? Pleura es una membrana serosa que me está recubriendo a los pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Si se acuerdan, esto lo habíamos mencionado cuando hablamos sobre los límites del mediastino y habíamos dicho por qué está mal decir que los límites laterales serían los pulmones, porque los pulmones nunca tocan a esa área que designamos como mediastino, sino que eran los segmentos, ¿sí?, laterales pleuropulmonares, porque lo que está definiendo son las pleuras, que es esta membrana que me está recubriendo a los pulmones, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, como les decía, cada uno de nuestros pulmones está recubierto por esta membrana serosa, este saco seroso, ¿bien? Y
La pleura cuenta con dos membranas continuas, ¿sí? Una va a ser, ¿sí?, pleura visceral y otra va a ser la pleura parietal, o se dice también hoja visceral y hoja parietal, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien dicho. Ahora, cuando decimos visceral, chicos, para que ya les quede, porque esto es un concepto que se va a repetir cuando hagamos corazón, ¿sí? Hablemos del pericardio, que cumple la misma función de recubrir el órgano, vamos a hablar también de visceral y parietal. Cuando uno dice visceral, quiere decir que está en contacto con la víscera, que es la víscera del órgano, ¿sí? Entonces, lo que está pegado al órgano, en este caso pegado al pulmón, es la pleura visceral, ¿sí? Recubre al pulmón y se adhiere a su superficie. Se continúa con la pleura parietal, ¿sí? Esto es todo continuo, solamente en la región del ilio, ¿bien? Y la pleura parietal viene de pared, ¿sí? Siempre estamos hablando de lo que se está dirigiendo hacia una región muscular, hacia algo más externo. Entonces vamos a ver que la pleura parietal rodea a las cavidades pulmonares y se adhiere a la pared torácica, ¿sí? Al mediastino y al diafragma. Está formada por 4 porciones, ¿sí? Entonces, pleura visceral está adherida al pulmón. Pleura parietal, ¿sí?, está adherida, ¿sí?, a todo lo que son las cavidades pulmonares. Bien, pared torácica, mediastino y diafragma. Y en esta podemos formar, ¿sí?, podemos delimitar 4 porciones. La porción costal, que cubre la superficie interna de la pared torácica. Esperen que les voy a poner acá el puntero para así les voy mostrando, ¿sí? Entonces, costal sería esta que está acá, ¿sí? Cubre la superficie interna de la pared torácica. Después tenemos a la mediastínica, que es esta que está acá, ¿sí? Esa que me hacía el borde lateral del mediastino. Tenemos a la diafragmática, esta que está acá, que está en contacto con el diafragma. Y la que está bien acá arriba, ¿sí?, en la región apical, esa es la cervical, que se va a extender a través del orificio torácico superior, este que ya habíamos nombrado, a la raíz del cuello y nos forma la cúpula pleural sobre el vértice del pulmón, ¿sí? Entonces, pleura parietal tenemos las 4 porciones: costal, mediastínica, diafragmática y cervical. Y esta cervical, ¿se acuerdan cuando habíamos visto los límites del tórax, que habíamos dicho la membrana suprapleural? Bueno, esa membrana suprapleural me está reforzando a la pleura parietal cervical. Y algo muy importante es que entre ambas hojas, o sea, entre la hoja parietal y la hoja visceral, o la pleura parietal y la pleura parietal, existe un espacio que es una cavidad virtual a la que vamos a llamar cavidad pleural, ¿sí? Esta cavidad pleural, ¿sí?, en condiciones normales no tiene contenido. Lo único que va a tener es pequeñas cantidades de líquido pleural seroso, cuya función va a ser actuar de lubricante. Porque, acuérdense, ¿los pulmones iban a ser estáticos? No, todo el tiempo se están moviendo. Entonces, si yo tengo dos hojas que están en contacto permanente, están friccionando una sobre la otra, la fricción va a terminar en lastimar. Entonces necesito algo que haga que ese movimiento de desplazamiento sea fluido. Y eso va a ser ese líquido pleural seroso que es lubricante, ¿sí? Entonces, entre la pleura visceral y la pleura parietal tenemos una cavidad virtual que se llama cavidad pleural, ¿sí?, que en condiciones normales contiene pequeñas cantidades de un líquido seroso que actúa como lubricante. Y en condiciones patológicas, esta cavidad pleural se vuelve ocupada por sangre, por procesos exudados, por líquidos, ¿bien? Y ahí es donde tenemos el famoso derrame pleural, o tenemos un neumotórax, ¿sí?, o un hemotórax, etcétera, que son patologías muy comunes a nivel de los pulmones y que van a pasar por nuestros servicios. Bien, chicos, acá tenemos dos dibujos donde estamos viendo la pleura. Esto, si ustedes están revisando en los materiales que yo les di de consulta, son imágenes sacadas de la anatomía de Grace. Bien, fíjense, acá tenemos bien, todo solamente sacamos a los pulmones y estamos viendo la pleura. Bien, entonces fíjense, acá tenemos la membrana suprapleural que me estaba reforzando a la porción cervical de la pleura, ¿sí?, parietal, ¿sí? Acá tenemos la parte de la pleura parietal en su porción, ¿sí?, torácica. Bien, acá está la porción diafragmática, acá está la porción mediastínica, y esto que está acá es el ilio, que ahora lo vamos a ver, que era el punto, ¿sí?, de continuación con lo que iba a ser la pleura visceral, ¿sí?, que me recubría la superficie del pulmón. Y acá las están viendo y las tienen diferentes colores. Fíjense, en la cervical está en amarillo, la mediastínica está en rojo, la diafragmática está en verde, ¿sí?, y la costal está en celestito. Bien.
Ahora, una cosa importante, ¿sí?, es que ese punto de unión entre la pleura parietal costal y la pleura parietal diafragmática no forman los famosos senos costodiafragmáticos o recesos costodiafragmáticos. Acá es una imagen extra para poder remarcar de vuelta esa importancia que tenían los senos costodiafragmáticos para nosotros, o los llamados recesos costodiafragmáticos. Ahora ya saben, cuando uno les pregunta en el campo práctico o en diferentes materias, ¿sí?, ¿qué son los senos costodiafragmáticos? Les pueden decir con seguridad que son los puntos de unión entre la pleura diafragmática periférica con las partes más bajas de la pleura costal, ¿sí? Y esos senos costodiafragmáticos tienen una gran importancia para nosotros, ¿sí?, sobre todo al momento de vuelta de hablar de patologías ocupantes del espacio de la cavidad pleural, y una de las importancias de por qué nosotros hacemos la adquisición de la radiografía de tórax en bipedestación, para aprovechar la gravedad. Entonces esos sitios van a ser los puntos más caudales que tenemos y donde se van a juntar las colecciones de líquidos, ¿sí?, en el caso de que el paciente tenga algo. Por eso es extremadamente importante en la adquisición de las imágenes no cortar los senos costodiafragmáticos, ¿sí? Es una de las pautas que uno tiene que fijarse para manejar una buena adquisición de tórax. Acá estamos viendo tomografía de vuelta, ¿sí?, acá en ventana pulmonar, como habíamos dicho. Y esto está bueno, se los muestro siempre, porque ¿se acuerdan que les dije? Ya lo vamos a ver en el próximo Power cuando hablamos de pulmón en sí. Pero yo les adelanté que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. La pleura está metida por esos lóbulos y me está separando. Entonces, fíjense, yo acá puedo ver la pleura, ¿sí?, puedo ver la línea que constituye lo que es la pleura. Fíjense acá, ¿ven ahí? Miren, esto está acá. Y ahí, eso es la línea de la pleura. Acá también lo estoy viendo. ¿Sí? Acá estoy viendo por acá y acá estoy viendo también ahí. ¿Bien? Y si bien ninguna de estas imágenes tienen puntos de referencia que me puedan ubicar muchísimo, ¿sí?, sobre la imagen, yo les puedo decir con seguridad que sé cuál pulmón es derecho y cuál pulmón es izquierdo. Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Acá la pleura me está segmentando los 3, ¿sí?, lóbulos, superior, medio e inferior, y acá me está segmentando solamente 2 lóbulos, superior e inferior. ¿Bien? Pulmones, entonces, estos órganos que son encargados de la respiración, que están ubicados en la cavidad torácica y de los cuales tenemos 2. Bien, empecemos a ver sus características. Entonces, fíjense que acá hay conceptos que ya los tenemos en claro. ¿Cuántos pulmones tenemos? 2, uno derecho y uno izquierdo. ¿Bien? ¿Nos puede faltar un pulmón o parte de un pulmón y seguir vivos? Sí. ¿Nos pueden faltar los 2 pulmones y que sigamos vivos? No. ¿Sí? Sin los pulmones no respiramos. Si no respiramos, nos morimos. ¿Bien? Entonces son 2, derecho e izquierdo. Están a ambos lados del mediastino y cada uno está rodeado por su propia cavidad pleural. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La pleura, esta membrana serosa que tenía 2 hojas, parietal y visceral, y en el medio de esas 2 hojas tenía un espacio virtual que se llamaba cavidad pleural. ¿Sí? Vamos a ver que hay diferencias entre las morfologías de los ambos pulmones, ¿sí? Particularmente la distribución de sus lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Ahora, en líneas generales, cuando uno describe la forma que tiene un pulmón, lo vamos a describir de la misma manera, ¿sí? Entonces se dice, cada pulmón tiene forma como si fuera de medio cono o un cono truncado, ¿sí?, donde se le puede describir una base, un vértice, 2 caras y 3 bordes, ¿sí? La base es la región del pulmón que se apoya sobre el diafragma. El vértice es el ápice, ¿sí?, que se está proyectando por encima de la primera costilla y está ahí donde va a ser la base del cuello. Las caras van a ser una cara costal y una cara mediastínica, ¿sí? La cara costal ya nos está buchoneando el nombre, que va a ser inmediatamente adyacente a las costillas y a los espacios intercostales de la pared torácica, ya de ahí el nombre costal. Mientras que la cara mediastínica nos está avisando que se apoya sobre el mediastino, ¿sí?, anteriormente, y en la columna posteriormente, ¿sí? Y en la cara mediastínica es donde tenemos el ilio, que el ilio es esta zona de pasaje y de salida de estructuras hacia el órgano. ¿Bien? Cuando hablamos de los 3 bordes, vamos a hablar de borde inferior, de borde anterior y borde posterior. El borde inferior es agudo y separa a la base de la superficie costal. El borde anterior y posterior separan la superficie costal de la medial
y el borde posterior en particular es liso y redondeado, ¿sí? Esto, chicos, las características de cada una de estas cosas, a mí no me interesa en particular que me sepan decir eso, sí a grandes rasgos que si me describen un pulmón me digan que el pulmón tiene una base, un vértice, dos caras, costal y mediastínica y tres bordes, inferior, anterior y posterior. Yo con eso estoy tranquila, además que sepa que son dos, derecho e izquierdo, y que me puedan decir, ahora que les vamos a ver a fondo, cuáles son las diferencias entre un pulmón y otro, ¿sí? Las diferencias en cuanto a su morfología y las diferencias en cuanto a sus relaciones. Bien, acá tenemos un gráfico, ¿sí? Y fíjense que acá ya estamos integrando. Por acá abajo tenemos al diafragma que ya hablamos, ¿bien? Tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, acá está la tráquea que ya la conocemos. Las estructuras vasculares ya las nombramos, ¿se acuerdan? Acá es la vena yugular interna derecha, la vena subclavia derecha, vena yugular interna izquierda, vena subclavia izquierda, tronco venoso brachiocefálico izquierdo, tronco venoso brachiocefálico derecho y vena cava superior. Acá tenemos a la arteria aorta en su porción ascendente, el callado de la aorta, ¿sí? El tronco arterial brachiocefálico, arteria subclavia derecha, arteria carótida común o arteria carótida primitiva derecha. Y de este lado podemos ver acá a la arteria carótida común o arteria carótida primitiva izquierda, y esta que se escapa por acá, la arteria subclavia izquierda. Esta que está acá va a ser la tiroides, ¿sí? Estamos viendo también acá el nervio vago, el nervio frénico, esto que los conocimos cuando hablamos de inervación del diafragma, ¿sí? Y lo más importante ahora que estamos viendo, esta región es la región del mediastino, ¿sí? Este va a ser el corazón y acá tenemos el pericardio, que esto lo vamos a ver cuando veamos la parte del corazón. Y acá tenemos los pulmones. Claramente esta va a ser la cara costal. Fíjense en que acá le están haciendo como estas marquitas que son las impresiones de las costillas, ¿sí? Acá estaría la porción costal de la pleura parietal, que esta también la vimos, ¿sí? Tenemos a los lóbulos, lóbulo superior derecho, lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿sí? Y acá tenemos las divisiones, que son las fisuras, ¿sí? O cisuras, depende de los libros donde los lean, que en el caso del pulmón derecho vamos a ver de dos, de una fisura horizontal y una fisura oblicua. ¿Bien? Después tenemos acá de este lado, este es el pulmón izquierdo, ¿sí? Tiene dos lóbulos este pulmón izquierdo, ¿sí? Un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y tiene obviamente solamente una fisura, que va a ser la fisura oblicua, esta que tenemos acá, ¿bien? Esto que estamos viendo acá, fíjense que está como si estuviera retraído, si lo estamos levantando, y podemos ver entonces la cara que está en contacto con el mediastino. Esta era la cara mediastínica del pulmón, ¿sí? Y acá estamos viendo, acá en abajito, otra cosa que habíamos visto cuando vimos pleura, que era el receso costodiafragmático, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando ustedes ven imágenes así, acuérdense que la idea de la materia y la idea de todo lo que están haciendo es ir integrando, ¿sí? No porque estemos hablando de pulmón me olvido las otras cosas o entro en pánico porque veo muchos nombres, porque son todas cosas que hemos ido viendo, ¿sí? Y yo voy a aprovechar en cada uno de estos dibujos para recordárselas de una forma integral. Así el día de mañana, cuando vean estos dibujos, ustedes ya pueden aprovechar todo lo que vimos y aplicarlo a lo que están viendo en la imagen, ¿bien? Acá estamos viendo lo que serían las visiones laterales. Estas imágenes, si no me equivoco, las saqué del MUR, ¿sí? Si están siguiendo la bibliografía de consulta que tenemos en la cátedra, ¿sí? ¿Y qué les parece esto? ¿Va a ser las caras costales o las caras mediastínicas? Estamos hablando que lo estoy viendo desde el lateral. Las caras laterales, ¿sí? Van a ser costales. Fíjense además que acá de vuelta en el dibujo les hicieron las impresiones que tenemos de las costillas, ¿sí? O sea, el mediastino queda hacia medial, ¿sí? O sea, hacia adentro. Y la cara costal, costillas, son anterolaterales, ¿sí? Esas son las divisiones que tenemos cuando nos situamos en tiempo y forma donde estamos nosotros. Entonces, acá que tenemos las visiones mediales, ¿sí? Del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, estamos hablando que son las caras mediastínicas. Y fíjense que justamente acá lo que podemos ver son las impresiones de las estructuras adyacentes a los pulmones, ¿sí? Muy notable, en este que es el pulmón izquierdo, todo el surco para el arco aórtico
aórtico y para la aorta, que es una arteria de un increíble calibre, ¿sí? Y toda la impresión cardíaca que vamos a tener del lado izquierdo sobre todo, porque cuando veamos corazón va a ser mucho más fácil revisitar estos materiales y entenderlo más a profundidad, porque vamos a ver que la disposición del corazón en el tórax está hacia la izquierda de la línea media, entonces es obvio que la impresión cardíaca del lado izquierdo sea más notoria que del lado derecho, ¿sí? Igualmente del lado derecho, ¿se acuerdan cuando vimos mediastino? Lado azul y lado rojo. El lado izquierdo era el lado rojo y el lado derecho era el lado azul. Y acá esas características prevalecen, ¿sí? Porque del lado derecho voy a ver las impresiones que me están dejando las venas, sobre todo acá importante, que es el surco para la vena cava superior, para la vena brachiocefálica, ¿sí? Incluso para la vena ácidos, ¿bien? Y esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Fíjense donde podemos ver el bronquio, podemos ver la arteria pulmonar, podemos ver las venas, ¿sí? Y acá lo mismo, esta área delimitada en la cara medial del pulmón es lo que vamos a llamar ilio y vamos a ver en un ratito. Bien, chicos, acá entonces vamos a hablar sobre el pedículo y el ilio. Si recordamos cuando hablamos de pleura, ¿sí? Habíamos dicho que la pleura, en el espacio en que se delimitaba el ilio, íbamos a ver la continuación entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, una cosa es el ilio, que cuando hablamos de ilio estamos hablando de esa zona donde entran y salen estructuras hacia un órgano. Y cuando hablamos del pedículo, estamos hablando de la delimitación del ilio, formada por la unión, ¿sí? Esa reflexión de pleura mediastínica, ¿sí? Sobre la unión de la pleura visceral, ¿sí? Entonces lo que decimos acá está cubierto por un manguito de pleura mediastínica que se refleja en la superficie del pulmón en forma de pleura visceral, ¿sí? Entonces ese punto de intercambio es a este nivel, ¿sí? Y entonces a esa región que me queda delimitada por la pleura, ¿sí? Donde entran y salen de estructuras, es a lo que llamamos ilio, ¿sí? Entonces una cosa es el pedículo y otra cosa es el ilio. Cuando hablamos del ilio, hablamos de estructuras que entran y salen al órgano. ¿Qué estructuras entran y salen de los pulmones? La arteria pulmonar, las venas pulmonares, tenemos dos para cada lado, ¿sí? O sea, dos para el pulmón derecho, dos para el pulmón izquierdo. Bronquio principal, derecho e izquierdo. Vasos bronquiales, a los nervios y a los linfáticos. ¿Bien? Ahí empezamos con la descripción de cada uno de los pulmones. Aquí tenemos en pantalla es el pulmón derecho. Me doy cuenta enseguida porque veo que se describen 3 lóbulos. Acuérdense, 3 a la derecha, 2 a la izquierda. ¿Bien? Este es más corto y más ancho que el izquierdo. ¿Por qué les parece que el pulmón derecho puede ser más rechonchón y más corto que el izquierdo? Si a los que me tuvieron en la clase presencial, cuando habíamos hablado al principio de la región torácica, yo les había comentado que por debajo del reborde costal yo podía palpar a una glándula, un órgano glandular enorme que pertenece al abdomen, que es el hígado, ¿sí? Entonces, como el hígado está encastrado ahí abajo, ¿sí? Lo estamos protegiendo con las costillas porque es súper importante, ese hígado tiene tal volumen que me está empujando y el pulmón derecho no tiene tanto espacio como el izquierdo. Por eso el pulmón derecho lo vamos a ver medio espacio intercostal por arriba del pulmón izquierdo cuando hagamos las radiografías de tórax. ¿Bien? En cuanto a su morfología, vamos a decir que el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y la forma en que se dividen esos lóbulos es a través de 2 fisuras, ¿sí? Que son 2 líneas que me están separando, ¿sí? A estos lóbulos. No los separan por completo, ¿bien? Van a ser la fisura oblicua, que me encarga de separar el lóbulo inferior del superior y del medio, que está acá, ¿sí? Fisura oblicua. Tenemos a la fisura horizontal, que esa fisura horizontal me está separando el lóbulo superior del lóbulo medio, ¿sí? Y acá es importante hablar de las relaciones que tiene el pulmón derecho. Vamos a ver que a nivel vascular se está relacionando con la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿sí? Tenemos acá, vena cava superior es esta, vena cava inferior es esta que está acá, con la vena ácidos, que está acá, ¿sí? Fíjense que la tienen remarcada en negrita, si se dan cuenta, yo se los hice de esa manera. Y después con el músculo, ¿sí? Este tubo muscular que es el esófago, ¿bien? Entonces, vena cava superior, vena cava inferior, vena ácidos, esófago. Y por arriba, por el ápice, vamos a tener a la arteria de la vena subclavia que me están rodeando, ¿sí? Esta parte de acá.
Cuando hablamos del pulmón izquierdo, ¿sí? Este decimos que es más pequeño que el derecho, pero es más largo, ¿sí? Es más angosto y más largo que el derecho. Y en este, lo que me hace que me dé cuenta enseguida que este es el pulmón izquierdo y no el derecho, es que tiene dos lóbulos. Si tiene dos lóbulos, necesito solamente una fisura para separarlos, ¿sí? ¿Qué fisura me separaba completamente el lóbulo inferior de los otros lóbulos en el derecho? ¿La oblicua o la horizontal? La oblicua, ¿sí? La horizontal solamente me estaba separando el lóbulo superior del medio. Por lo tanto, ¿qué fisura va a tener el pulmón izquierdo? La fisura oblicua. Y la diferencia va a ser que esta fisura, ¿sí? Que está separando el lóbulo inferior del lóbulo superior, va a ser ligeramente más oblicua, ¿sí? Que la del pulmón derecho. La parte inferior, ¿sí? La superficie medial del pulmón, ¿sí? Esta que está acá, ¿bien? Tiene una escotadura para la proyección del corazón en la cavidad pleural, que es esto que está acá, ¿sí? Acá él está haciendo un ole a lo que es el corazón, la impresión cardíaca, la escotadura cardíaca se dice también. Y algo interesante es que en la superficie anterior, ¿sí? En la cara anterior inferior del lóbulo superior, tenemos acá, ¿sí? Una proyección que se superpone a lo que es el relieve cardíaco, se la está haciendo como una frazadita al corazón, a lo que vamos a llamar la língula del pulmón izquierdo, ¿sí? Esto es como otra cosa también que se puede ver cuando hablamos del pulmón izquierdo. Bien, cuando hablamos de las relaciones del pulmón izquierdo, ¿sí? Acordémonos que está bueno que tengan esta idea de lado rojo, lado azul, ¿sí? Azul con las venas, rojo con las arterias, porque la principal diferencia que tenemos acá es que una de las mayores impresiones que tenemos de este lado va a ser con la arteria aorta, ¿sí? Vemos el callado de la aorta, ¿sí? Y estamos viendo la aorta torácica. Después tenemos también relación con el esófago, con ese tubo muscular. Tanto el lado del pulmón derecho como el pulmón izquierdo se relacionan con el esófago. Y tanto el pulmón derecho como el izquierdo voy a tener a la arteria y a la vena subclavia, ¿sí? En este caso, arteria y vena subclavia izquierda. Otra cosa que voy a tener en este ápice va a ser a la vena brachiocefálica izquierda. Es importante, ¿sí? Con esta disposición que tiene el corazón, ¿sí? Hacia la izquierda de la línea media, entonces va a ser muy importante la impresión cardíaca que tiene el pulmón izquierdo, ¿sí? Tanto así que tenemos una escotadura cardíaca y el lóbulo de la língula que está por arriba del corazón. Bien, esta imagen se las dejo para que vean lo que es, en forma de un experimento, la diferencia entre pulmones sanos y pulmones que han sido expuestos al humo del cigarrillo. Bien, entonces fíjense en la diferencia, el sano es este, ¿sí? Y el enfermo es este. Acá tenemos la tráquea, ¿sí? Los bronquios, ¿sí? Los pulmones, y están insuflados, por eso los ven tan grandes. Bien, entonces cuando hablemos de vascularización de los pulmones, vamos a ver que cada uno de los pulmones va a estar irrigado por una gran arteria pulmonar y dos venas pulmonares que son encargadas de realizar el drenaje. Bien. Algo importante para recordar o para asociar, ¿sí? Es la parte de segmentación bronquial. Las arterias y las venas van siguiendo la distribución de los bronquios, ¿sí? Las arterias la hacen tal cual y las venas lo están haciendo en dirección opuesta. Entonces, fíjense en que el nombre de las arterias es exactamente igual que el nombre que teníamos de las divisiones del árbol bronquial. Entonces vamos a decir que las arterias pulmonares derecha e izquierda nacen a través del tronco pulmonar. Si tenemos la aurícula derecha, desde la aurícula derecha está naciendo el tronco de la arteria pulmonar. Ese tronco inmediatamente se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Y cada una de estas arterias se van a dividir en arterias lobales y arterias segmentarias. Entonces fíjense que me están siguiendo la división de los bronquios. ¿Bien? Las venas pulmonares, que voy a tener dos de cada lado, van a empezar a nivel de los capilares, me están drenando lo que es el parénquima, bien a profundidad del pulmón. Y estas van a discurrir independiente a los bronquios y las arterias, ¿sí? Y me reciben en el drenaje de las regiones adyacentes. Pero así y todo, las venas pulmonares también están yendo en relación con las estructuras arteriales y bronquiales cartilaginosas que vamos a ver.
Bien, chicos, acá estamos viendo un estudio contrastado, ¿sí? Justamente se introdujo un catéter y está inyectando contraste para opacificar a lo que es el tronco de la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Y acá tenemos el tronco anterior y el tronco inferior descendente o interlobar. Estas serían las arterias lobales, ¿sí? Derechas, y estas son las internas lobales izquierdas, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es una proyección oblicua donde se ve el tronco de la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha y las segmentaciones de la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Esto más que nada para que te hagan una idea de cómo se relacionan y cómo la relación que tienen las arterias con los bronquios nos facilita a nosotros reconocer cuál es la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Si yo vengo cortando sobre todo esto, presten atención el día de mañana cuando tengan que ver tomografía y niveles de corte y demás. Si yo vengo cortando, vengo a hacer todos planos axiales y vengo cortando de esta manera, ¿sí? A la primera que voy a encontrar va a ser la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? La arteria pulmonar izquierda, por esta relación que tiene, ¿sí?, la parte vascular con la parte de los bronquios, va a estar más alta que la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Entonces fíjense, esperen que les voy a dibujar, yo siempre les digo de esta manera, ¿sí? Uno a este nivel lo ve de esta manera. Espérenme un segundo. Ahí estamos. Entonces tengo la derecha y la izquierda. Miren que no me gustó, se me fue el mouse. Vamos de vuelta. Entonces, miren así. ¿Sí? Entonces me hace esto. ¿Sí? Fíjense en que acá lo puedo ver. Derecha e izquierda. La izquierda siempre está más arriba. Entonces quiere decir que la voy a ver primero en los niveles de corte. ¿Bien? En cuanto a irrigación, nos queda hablar sobre las arterias bronquiales. Vamos a ver que las arterias bronquiales son dos del lado izquierdo y una del lado derecho, ¿sí?, que van a surgir como ramas o de la aorta, ¿sí?, de la aorta torácica o de las arterias intercostales, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, esta es la aorta, fíjense que se nos fue el puntero, ahí estamos. Esta es la aorta, ¿sí? Y acá tenemos la arteria intercostal superior derecha, por ejemplo, que estamos nombrando como una de las que son, ¿sí?, donde pueden nacer estas arterias bronquiales. Bien, vamos a ver que otra relación que van a tener es con respecto al esófago, ¿sí?, y los bronquios. Vamos a decir que están aportando las ramas que estén irrigando los bronquios por encima del esófago, ¿sí?, y pasan por la cara posterior de los bronquios principales. Bien, estas arterias, ¿sí?, sus ramas más distales, se terminan anastomosando con las ramas de las arterias pulmonares. Entonces, para que nos quede bien en claro esto, las arterias pulmonares son dos izquierdas y una derecha que pueden surgir como ramas o de la aorta torácica o de las arterias intercostales, ¿sí? Van a aportar ramas por encima del esófago, por detrás, ¿sí?, de los bronquios principales, y las ramas más distales, ¿sí?, o sea, las que estén más para abajo, se van a anastomosar con ramas de las arterias pulmonares. A nivel de las venas bronquiales, ¿sí?, vamos a ver que obviamente están en relación con las arterias bronquiales, pero a pesar de esta relación, solamente drenan una pequeña parte del aporte sanguíneo que me están otorgando las arterias, ¿sí?, bronquiales. El resto lo van a drenar las venas pulmonares, ¿sí? Entonces, las venas bronquiales, ¿sí?, si bien me están drenando parte del aporte sanguíneo de las arterias bronquiales, comparten ese trabajo, en realidad hacen menos que lo que me están drenando las venas pulmonares. Bien, en cuanto a su ubicación, van a estar distribuidas cercanas a la raíz pulmonar, ¿sí?, y reciben sangre también de las venas esofágicas, ¿sí? Entonces esas no solamente reciben el aporte de drenaje sanguíneo de el excedente de las venas de las arterias bronquiales, sino que también reciben aporte venoso de las venas esofágicas. Bien, y vamos a ver que la vena bronquial derecha y la vena bronquial izquierda terminan en lugares diferentes. La vena bronquial derecha drena en la vena ácigos, mientras que la vena bronquial izquierda drena en la vena hemiácigos accesorios o en la vena intercostal superior izquierda, ¿sí? Entonces acá tenemos la vena ácigos, donde está drenando la vena bronquial derecha, y acá tenemos a la vena intercostal superior izquierda, que es esta, ¿sí?, y a la vena hemiácigos accesorias, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces acá tenemos a la vena bronquial derecha, esta que está acá, y a la vena bronquial izquierda, esta que está acá, ¿sí? Fíjense que tienen drenajes diferentes, ¿sí? Ácidos del lado derecho, ¿sí?, hemiácigos accesoria y vena intercostal superior izquierda del lado izquierdo.
Volvemos acá con una imagen en plano axial, un corte de topografía, ventana, ¿sí?, de mediastino, con un paciente que ha recibido contraste de forma endovenosa. Bien, empecemos de vuelta con nuestras estructuras, que es posterior y que es anterior. Acá tenemos a la vértebra, ¿sí?, entonces esto claramente es posterior. Acá tenemos el esternón y por convenio siempre derecha e izquierda. Bien, en este caso fíjense que estamos más abajo en el nivel de corte que en el que vimos anteriormente cuando explicamos tráquea. Acá ya no podemos ver la luz troqueal, sin embargo lo que vamos a ver es esa bifurcación en los bronquios principal derecho y el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Y seguimos viendo en relación, siempre posterior a esto, al esófago, este puntito que tenemos acá. Bien, ahora, en cuanto a las relaciones que tenemos, ¿sí?, a nivel vascular, vamos a ver que tenemos a la arteria aorta separada en aorta ascendente y aorta, ¿sí?, torácica, ¿sí? Porque en este caso, o aorta descendente, porque en este caso, ¿qué pasó? Estamos por debajo, ¿sí? Esto está naciendo del ventrículo izquierdo y esto está yendo hacia el abdomen, bien pegado a la columna. Entonces, ¿por qué vemos por separado la aorta? Porque estamos en un nivel de corte donde esa vuelta que da, que es el callado aórtico, nos queda por fuera. Entonces estamos viendo seccionados, la cortamos con nuestro nivel de corte, ¿sí?, nuestra adquisición. Entonces, esta es la aorta ascendente, ¿sí?, y esta es la aorta descendente en su porción torácica. Bien, las otras que tenemos acá, esta va a ser la arteria pulmonar. Esto que estamos viendo acá, ¿sí?, bien pegado, que está naciendo de la aurícula, del ventrículo derecho, es el tronco de la arteria pulmonar. Y esta que vemos acá, que la vemos primero en este nivel de corte, es la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Esta que nos queda acá es la vena cava superior. Fíjense por qué es importante el tema de relacionar. ¿Se acuerdan que yo les dibujé hace un ratito que la arteria pulmonar izquierda estaba más arriba que en la derecha? Y si tenemos alguna duda que esa es la arteria pulmonar izquierda, ¿sí?, si entramos en duda con respecto a si esto es derecha y si esto es izquierda, esto nos sirve para buchonearnos. Fíjense en la diferencia entre los bronquios de este lado y los bronquios de acá. Fíjense, ven acá que están bien juntitos, es como que recién se acaban de bifurcar, sin embargo acá tengo una mayor separación. Tengo una mayor separación porque este es un nivel de corte más inferior, ¿sí? Entonces, cuando yo veo bien juntitos a mis bronquios, bien, a esa arteria que tengo cuando veo los bronquios de esta manera va a ser siempre la arteria pulmonar izquierda, ¿bien? En cambio, cuando ya veo una separación más grande entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, esa arteria va a ser la arteria pulmonar derecha. Bien, entonces acá tenemos, viendo el tronco pulmonar, ¿sí?, naciendo ahí del ventrículo derecho, y acá tenemos a la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Las relaciones con la aorta no cambian, seguimos teniendo por delante a la aorta ascendente y por detrás a la aorta descendente torácica. El esófago sigue estando en el medio, ¿sí?, y acá sigue estando la vena cava superior. Bien, chicos, hablamos de la distribución de los linfáticos y con esto estamos terminando todo el contenido del aparato respiratorio, ¿sí? Bien, empecemos por el principio, ¿sí? Los vasos linfáticos van a originarse en los plexos linfáticos profundos y en la superficie subpleural, ¿sí? Ese es el origen de la distribución que vamos a tener ahora con respecto al drenaje linfático de los pulmones, ¿bien? Toda la linfa de los pulmones, o sea, todo lo que me estoy drenando, ¿sí?, va a discurrir a lo largo de la raíz del pulmón. ¿Sí? Cuando hablamos de la raíz del pulmón estamos hablando del hilio de los pulmones. Fíjense que acá tenemos la mayor concentración de ganglios. ¿Bien? Vamos a ver que toda esta linfa que me discurre por acá va a drenar en los ganglios linfáticos tracobronquiales inferiores o superiores, ¿sí? Entonces tenemos que la linfa de los pulmones, ¿sí?, esa que se originó en la superficie subpleural y en los plexos linfáticos profundos, me va a drenar en ganglios linfáticos tracobronquiales inferiores o superiores. Bien, acá tenemos los ganglios tracobronquiales inferiores o también llamados carinales, ¿sí? Y ahora acá vamos a ver a los ganglios tracobronquiales superiores, que son estos que están acá. Entonces, inferiores y superiores. Bien. Ahora, en el lóbulo inferior, ¿sí?, de ambos pulmones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí?, vamos a ver que se van a drenar en los ganglios traqueobronquiales inferiores. Entonces, todo esto aporta a los ganglios traqueobronquiales inferiores o también llamados carinales, ¿sí?, que deben estar localizados, ¿sí?, bien a nivel central, porque están en la carina, ¿sí?
Y estos primariamente van a drenarme ¿dónde? Del lado derecho. O sea, cuando termino toda esta confluencia, terminan siendo aporte, ¿sí? Terminan aportando a la gran vena linfática derecha que drenaba la confluencia de la vena yugular interna derecha y la vena subclavia derecha. ¿Bien? Los otros lóbulos, ¿sí? El superior y el medio, ¿sí? Superior y medio cuando hablamos del derecho y superior cuando estamos hablando del izquierdo, vamos a ver que drenan sobre todo en los ganglios linfáticos traqueobronquiales superiores ipsilaterales, que quiere decir que el derecho en los tráqueos, ¿sí? Bronquiales superiores derechos y el izquierdo en los tráqueos, ¿sí? Traqueobronquiales superiores izquierdos. ¿Bien? Desde ahí la linfa atraviesa un número variable de estos tipos de ganglios que son ganglios pretraqueales, ¿sí? Todos estos que tenemos acá, ¿bien? Y generalmente terminan entrando en los troncos bronquiomediastínicos, tronco bronquiomediastínico izquierdo y tronco bronquiomediastínico derecho. El tronco bronquiomediastínico derecho va a aportarme al conducto linfático derecho o gran vena linfática derecha, mientras que el tronco bronquiomediastínico izquierdo termina aportando al famoso conducto torácico que va a drenar en la confluencia venosa de la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda. ¿Bien? Bueno chicos, con esto terminamos todo lo que es aparato respiratorio. Recuerden que ustedes en el campus lo tienen subido como parte 1 y parte 2. Esto es por un tema de que era muy pesado el archivo, ¿sí? Y acá, bueno, decidí hacerles solamente una narración completa en vez de separárselo como lo había pensado originalmente. Sobre todo porque la segunda parte eran más que nada unos 25 minutos de narración y entonces sumado no era tanto más que se me estaba yendo del tiempo que ocupa este Power. Como siempre, todas las preguntas, ¿sí? Sean disponibles los canales que tenemos de comunicación a través del campus, a través de los grupos de WhatsApp, ¿sí? No se queden con dudas. Y bueno chicos, con esto cerramos aparato respiratorio y nos estamos viendo en lo próximo que nos queda, que es ver corazón y grandes vasos.